Damos pie a la siguiente charla, la última charla en la sesión del día de hoy, titulada Geoeducación para la Sostenibilidad, limitantes y respuestas, a cargo del geólogo e investigador Alejandro Arias. Gracias, Pipe. ¿Sí pudiste? ¿Cómo es? Bueno, muchas gracias a todas y a todos por quedarse hasta este rato, hasta yo lo estaba dudando un poco, se hace largo el día, así que de antemano agradecerles. Esta es una charla bastante diferente, diría yo, a las que hemos tenido a lo mejor a lo largo del día y sobre todo en este auditorio, no por ello menos importante, y es lo que trataremos de argumentar en el desarrollo de esta charla. Aurora Comunicación Científica no soy solo yo ni mucho menos, somos un equipo aquí con mi colega Felipe, con nuestro otro compañero Juan Daniel. Vamos a presentarles algo que pues tenemos la fortuna de presentarlo por primera vez en este espacio, así que pues vamos de una vez al grano. Voy a comenzar con una introducción muy rápida. En el siglo XIX ya habían muchos agremiaciones científicas y asociaciones que se preocupaban porque reconocían que habían grandes grupos poblacionales que desconocían el conocimiento científico. Y en términos de medio ambiente podemos decir que la naturaleza como carácter pedagógico, Caridad y Meira en el 2001 definen que se ha desarrollado en tres etapas cronopedagógicas. La primera, caracterizada por imágenes de literarios y científicos que tenían una relación muy armónica y romanticista con la naturaleza. Una subsecuente en donde el medio ambiente comienza a ser considerado como método, recurso y medio, con pedagogías muchísimo más dinámicas, y definen que actualmente la tercera etapa cronopedagógica en la que nos encontramos es, entre comillas, el descubrimiento de la crisis ambiental en la que nos encontramos y la progresiva toma de conciencia de la civilización, de la gravedad que significa de alguna u otra manera el desequilibrio que tenemos con los procesos del planeta. Digamos que todo este contexto de la etapa cronopedagógica en la que nos encontramos ahorita se da además con una gran comunidad científica, política, internacional, que cada vez se aumenta y se suma en las preocupaciones globales por las crisis civilizatorias a las que hoy nos enfrentamos. Definitivamente el abordaje tradicional de la educación ambiental se ha quedado corto. Se ha quedado corto porque cuando nos referimos a cambio climático, a los límites planetarios, a la insostenibilidad de nuestras dinámicas planetarias, no ha sido suficiente para que tomemos conciencia y la gente cambie sus hábitos. Hoy es claramente evidenciable que la gran parte de la población tiene comportamientos que van en contra de lo que la ciencia nos viene sugiriendo desde hace más de 50 años deberíamos hacer para prestar atención y actuar en consecuencia con los procesos que estamos teniendo. Entonces, pues una de las propuestas que Escorihuela y colaboradores proponen que causa ese fenómeno es que las personas desconocen los elementos sistémicos que guían el funcionamiento del planeta. Y digamos, ignorar esas conexiones y no comprender cómo funciona el planeta, pues de pronto puede ser la causa que impide tomar decisiones para cambiar comportamientos que hemos aprendido por tradición. Entonces, en ese sentido, la geoeducación, que es lo que venimos nosotros hoy a compartir con ustedes, al menos como lo hemos estado definiendo en el proceso que llevamos desarrollando y pues ya lo vamos a conocer, para nosotros es un proceso de identificar, reconocer y comprender el funcionamiento sistémico del planeta Tierra y por supuesto sus interconexiones con cada uno de los seres vivos que lo habitan. Entonces, cuando hablamos de educación, rápidamente podemos referirnos a que tenemos educación en ámbito formal, no formal o informal. Cuando hablamos de lo formal nos referimos a toda la parte que está reglamentada y que tiene normativas desde los estamentos públicos, ministerio, y que se entrega, digamos, la educación con unos objetivos a cumplir, está direccionada.
Lo no formal, digamos que abarca más talleres, diplomados, que igual va muy de la mano de lo formal, pero que de alguna u otra manera pues no tiene la misma regla. Y lo informal es la charla que tenemos en el café con la mamá. Y yo quiero que prestemos atención un momento y problematicemos la educación formal, porque resulta que si pensamos en las geociencias y en los procesos que tenemos en los colegios primarias y secundarias, evidenciamos que los contenidos pedagógicos que se le entregan a los estudiantes pues es mínimo en el mejor de los escenarios, por no decir que es nulo en muchos casos. Y eso es muy problemático porque pues justamente estamos formando profesionales y hoy quienes toman las decisiones en muchos lugares pues no tienen una conciencia de cómo funciona el planeta sobre el cual tomamos decisiones, que además nos regula, del que dependemos y condiciona todo nuestro desarrollo. Entonces, pues digamos que pongamos eso en un paréntesis por un momento y solamente dejémoslo ahí en educación primaria y secundaria, pero vámonos un momento a la educación, digamos, universitaria y analicemos un poco cifras del Ministerio de Ciencia. Al 2021 habían 6.160 grupos de investigación, de los cuales el 17% son grupos de investigación en ciencias naturales. Bueno, vamos a hacer un zoom en ese 17% de ciencias naturales y vemos que tan solo este grupito son de ciencias de la tierra y medioambientales, 14 grupos a uno, dentro de los que estamos, afortunadamente, el grupo de investigación en estratigrafía y vulcanología de la universidad, 21 reconocidos, 24 categoría A, 28B, 54C. Resulta que porfa, mantengamos presente que dentro de ese 17%, nosotros como ciencias de la Tierra, pues somos un porcentaje mucho menor, y vamos a analizar por un momento esos grupos de investigación, cuáles fueron el total de productos que crearon para el año 2021. Resulta que crearon 953.741 productos de investigación, esos grupos en el 2021, que de alguna u otra manera abarcan áreas de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación, formación de recurso humano y apropiación social del conocimiento y divulgación de la ciencia. Prestámosle atención entonces cómo se distribuye eso y vemos que el 52% de todos esos productos creados por los grupos de investigación son de nuevo conocimiento. El 5% desarrollo tecnológico e innovación, el 18% es apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia, y pues digamos que si uno a priori dijera, bueno, 18% es una cifra considerable y claro, es importante, el nuevo conocimiento por supuesto que es relevante, y la formación de recurso humano. Digamos que cuando hacemos un zoom entonces en esta apropiación social del conocimiento y divulgación de la ciencia, nos encontramos que pues lo que domina es la participación en eventos científicos, lo que lo continúa son artículos publicados en revistas científicas indexadas, luego tenemos informes finales de investigación, luego documentos de trabajo, luego consultoría científico-técnica y hasta aquí tenemos aproximadamente el 92.3% de ese 18% que está dedicado a la divulgación y a la apropiación social del conocimiento, y pongo en comillas porque como vemos acá el 92% está enfocado únicamente al gremio académico. Entonces, pues la divulgación de la ciencia en realidad no sale de la ciencia y esto es un problema. Y esto es un problema porque es que el conocimiento no puede ser solo de las personas que estamos metidos en la ciencia porque somos muy pocos. Y porque la humanidad hoy está teniendo dinámicas que no van a ser sostenibles por mucho tiempo. Necesitamos de alguna u otra manera empezar a abordar otros espacios. Además que ese 7.7% pues no todo es dedicado a la divulgación pública de la ciencia. En realidad aquí vemos que también hay muchos otros boletines divulgativos, bueno, libros de divulgación, bueno, digamos que se mezclan un poco ya los públicos. Entonces, definitivamente hay una desproporción, hay un desbalance porque se está priorizando desde la academia la creación de nuevo conocimiento y cuando se habla de divulgación, pues se divulga solo para científicos. La ciencia no le está llegando a la gente. Y si eso lo sumamos, recordemos a que en los colegios estamos formando jóvenes que no tienen fundamentos claros en las geociencias porque muchas veces
pues lo que nosotros estudiamos se mezcla y se diluye con áreas de las ciencias sociales en donde no permiten que los jóvenes puedan aprender y entender cómo funciona el planeta Tierra, pues es bastante problemático en el contexto de realidad que nos encontramos. ¿Y cuál es ese contexto de realidad entonces en el que hoy estamos? Digamos que, me perdonan, esta referencia está errada, es Stephen y colaboradores del 2015, el concepto de la gran aceleración desde 1950, hay un disparo, un acelere completo en los indicadores socioeconómicos de nuestra población, se dispara la población, se dispara los usos de energía primaria, el consumo de energía, de combustibles fósiles, se dispara el uso de agua, se disparan las telecomunicaciones, se dispara el transporte y de manera paralela todos los índices que podemos medir de las tendencias del sistema terrestre también comienzan a dispararse en términos pues, del dióxido de carbono, óxido nitroso, temperatura superficial del planeta, acidificación del océano, nitrógeno, fósforo, demás aspectos digamos que van relacionados con los ciclos biogeoquímicos del planeta, se disparan de la misma manera como se muestra que sucede pues, con las tendencias socioeconómicas. Y resulta que entonces, pues hoy en estos escenarios que plantean de business as usual, es decir, continuemos todo como venimos y no generemos cambios, parece que fuera inminente el colapso global de nuestra sociedad. ¿Y por qué? Pues porque de alguna u otra manera los recursos pues nosotros estamos tomando del planeta, sabemos que el planeta no tiene recursos infinitos, son limitados, de alguna u otra manera esos recursos van reduciendo, eso va pasando al mismo tiempo con una población que está aumentando, que no para de aumentar y que en las últimas décadas se ha aumentado de manera exponencial. Entonces es muy interesante estas gráficas porque vemos que en algún punto esa población va a caer. Y vemos que lo que presentan en estos modelajes que se presentan en este artículo es muy interesante porque pues vemos que viene aumentando pues toda la inversión industrial, aumentan los servicios por persona, aumenta la comida por persona, pero llega un punto en el que esto no va a continuar así en una tendencia creciente y simplemente va a quebrarse y la tendencia va a comenzar a generar muchos problemas sociales. Y esto digamos que acompañado con que la población viene aumentando, se redujo de alguna u otra manera la tasa de nacimiento, se redujo la tasa de muerte, es claro que el tiempo de edad de la gente ha aumentado, pero en estas condiciones caóticas que se vislumbran en el contexto de business as usual, pues volveremos digamos que a alterar un poco este comportamiento de la población. Entonces, pues de alguna u otra manera se han definido que existen unos límites planetarios de los cuales ya varios estamos más allá de la zona digamos, de alto riesgo, ya estamos en un lugar donde no hay nada de equilibrio y tenemos más bien muchos problemas en términos de los flujos biogeoquímicos relacionados, por ejemplo, al nitrógeno y al fósforo, pues por la influencia directa que tienen los agroquímicos y en general toda la jabones, etcétera. Y la pérdida de diversidad, la pérdida de la integridad de la biosfera, particularmente la pérdida de la diversidad genética. Cuando hablamos, hoy en día estamos experimentando la sexta gran extinción en masa, pues esto supremamente es delicado cuando hablamos en la estabilidad de un ecosistema que pues cada vez pierde su diversidad, reduce su resiliencia, se hace cada vez mucho más vulnerable a los cambios que va a generar el planeta. Y pues hoy en día, en el 2022-2023, Foro Económico Mundial ha como establecido cuáles son esos principales riesgos pues, relacionados con estas dinámicas civilizatorias que de alguna u otra manera están cambiando la estructura y el funcionamiento del sistema terrestre, los dividen en términos de años. Yo quiero que prestemos atención sobre todo a este que nos presentan de aquí a 10 años, porque es que cuando hablamos de cambio climático, nosotros el riesgo no lo podemos medir ni el otro año, ni en 2, ni en 5, pues al menos por convención nos referimos a escalas de 30. Bueno, aquí nos los plantean en términos de 10. Evaluémonos. Primer mayor riesgo,
fallaremos en las dinámicas de mitigar el cambio climático. El segundo, fallaremos en la adaptación al cambio climático. El tercero, aumentarán los desastres climáticos por fenómenos cada vez más intensos y más recurrentes. Cuarto, la pérdida de biodiversidad generará colapsos ecosistémicos. Quinto, pues aquí estamos hablando de riesgos meramente ambientales, pero digamos que también hay riesgos sociales inherentes a esas dinámicas de cambio del planeta. Migraciones de larga escala involuntaria y, por ejemplo, nada más pensemos lo que a nosotros nos ha impactado el hecho del problema sociopolítico de Venezuela y al menos a mí que me lastima muchísimo ver estas personas migrando sin dinero, sin hogar, sin casa por las carreteras de nuestro país. Imagínense ustedes migraciones de millones de personas que ya no pueden habitar su territorio porque es que se les hizo invivible. No hay una preparación sociopolítica global para afrontar estas dinámicas de cambio a las que inevitablemente vamos a llegar en esta tendencia de nuevo de business as usual. Crisis en términos de recursos naturales, erosión social y fragmentación del tejido social, en el contexto de desarrollo tecnológico aumentando cada vez los riesgos cibernéticos, confrontaciones geoeconómicas. Hoy ya tenemos una guerra por tierra en pleno 2022, pues seguramente podremos tener en algún momento guerras por agua y comida. Y pues incidentes de gran escala por daños ambientales. Entonces, pues de alguna u otra manera, Kate Raworth, economista, plantea que hoy en día necesitamos virar nuestro sistema de economías circulares, no lineales, que de alguna u otra manera describe que tiene que fundamentarse en las necesidades básicas humanas en términos de el agua, la salud, la energía, la vivienda, igualdad de género, igualdad social. En la medida que la economía esté por debajo de esas bases sociales, pues vamos a estar enfrentando dinámicas de escasez. En la medida que nosotros sobrepasemos los límites planetarios que nos definen y que ahorita compartíamos, pues vamos a estar generándole una sobrecarga al ambiente. Entonces la economía de alguna u otra manera hoy de nuestra civilización tendría que darse en este espacio justo y seguro para la humanidad, economía regenerativa y distributiva, pero para esto necesitamos unos cambios de paradigmas y cosmovisiones brutales que no vamos a conseguir sino desde las semillas que se insertan en los infantes, pues damos bases para que se entienda cómo funciona el planeta, cómo funciona la tierra, de alguna u otra manera de la que dependemos y pues que nos provee, nos soporta y nos regula. Entonces, pues ya con este planteamiento de problema, introducción a lo que es la geoeducación y al contexto de realidad, al menos como nosotros desde Aurora lo evaluamos y lo identificamos, pues surgió esta iniciativa, este sueño. Hace 4 años aquí estábamos presentándole a los compañeros del instituto una idea que teníamos, venga, ¿cómo nos juntamos a ver para cumplir nuestro propósito de aportar algo desde la ciencia? Porque nuestra preocupación de cambio climático, nuestra crítica de alguna u otra manera al sistema educativo que nos invita todo el tiempo a memorizar y a homogenizar, cuando necesitamos es fomentar pensamiento crítico, necesitamos es fomentar personas que tengan capacidad de decir esto sí y esto no, pero con argumentos, no personas que sean todo el tiempo borreguitos que van diciendo sí, sí, no, porque necesitamos otro modelo educativo. Nació Aurora entonces y hoy pues Aurora está absolutamente convencida que la educación está conectada a todas las áreas del desarrollo sostenible. Es imprescindible para alterar y cambiar de alguna u otra manera estos panoramas caóticos que acabamos de ver y que les presentamos. Pues capacitar a la próxima generación de líderes pues es más urgente que nunca. Y en ese sentido, pues a partir de lo que nosotros construimos la mirada de geoeducación es con esta gran referencia. Vasconcelos y Orión han trabajado mucho en geoeducación y plantean que el planeta Tierra es un sistema interconectado de 4 grandes sistemas: la biosfera, la hidrosfera, la geósfera y la atmósfera, de cuyas interconexiones e interdependencias se regula, soporta y sostiene la vida.
Entonces, la mirada ambiental de alguna u otra manera tiene que partir del reconocimiento y la comprensión de estas interconexiones e interdependencias. Y acá hay un concepto muy especial que es muy nuevo para nosotros en las ciencias de la Tierra, y es la geoética. Porque nosotros, como profesionales, investigadores y personas que nos dedicamos a conocer los procesos que ocurren en nuestro planeta, pues ¿cuáles son nuestros comportamientos en términos de lo que pues, le aporta o de manera contraria la daña, ¿cierto? Y digamos que todo esto enmarcado en una educación de ciencias de la Tierra sostenible, pues que permita cambiar de alguna u otra manera el rumbo que traemos hoy como sociedad. Entonces, lo que queremos presentarles hoy como Aurora, que como dije al comienzo, es la primera vez que lo vamos a compartir acá, y para nosotros es un gran orgullo, porque esto no ha sido fácil, porque esto ha sido un acto de rebeldía de alguna u otra manera y de mucha resiliencia, porque pues como les acabo de mostrar que en ciencia se priorizan otro tipo de cosas, pues hemos encontrado grandísimos obstáculos para poder hacer realidad este tipo de dinámicas. Somos Tierra es nuestro proyecto de geoeducación desarrollado en el Colegio Paideia de Silvania, Cundinamarca, para niños de entre segundo y quinto de primaria, entre los 8 y 11 años. Estamos ya cerca de cumplir los 2 años de proceso con este proyecto, que digamos no nace y no surge de la nada. La divulgación, contrario a lo que muchos de pronto pudieran pensar, no simplemente es pararse y dar una charla y decir un par de datos, mostrar algunas presentaciones. No, la divulgación resulta que es un proceso largo que está muy inexplorado, porque es que hay que medirlo y no sabemos cómo medirlo. Apenas estamos encontrando pues indicadores que nos permita decir, venga, ¿se generó conciencia o no? ¿En realidad se apropió o no el conocimiento? Porque es que eso definitivamente no puede partir únicamente de un espacio de conversación, como muchas veces, digamos que pareciera que es la divulgación desde las ciencias. Entonces, Somos Tierra se construyó a partir de 2 metodologías educativas, una de la Unión Europea, en donde se plantea un aprendizaje basado en retos de acción climática, y otro, la metodología del GeoInquiry Process, desarrollado por National Geographic, en donde de alguna u otra manera tiene 5 momentos. Uno pregunta, otro colecta la información, el otro visualiza los procesos, cuarto crea posibles opciones y quinto actúa. Entonces, en ese sentido, y cabe también la pena resaltar que Somos Tierra hizo parte de la Academia de Acción Climática organizada por la Fundación 2811, con recursos, digamos, extranjeros y un gran apoyo de algunas empresas de Holanda, pues que cabe la pena de pronto resaltar, pues que gustó tanto que contamos con la suerte de tener a Ramona, una de las representantes de esa asociación, acompañando en campo lo que nosotros estábamos haciendo. A continuación quiero compartirles lo que ha sido esta experiencia. Primero, la salud mental y emocional es una vaina importantísima que además no solo pues se nos olvida mucho, y esto a veces pareciera que no es importante en la educación actual, formal, recordemos, pero a nosotros nos parece fundamental, porque es que cuando uno llega a un niño a decirle, venga, lo que pasa es que en el planeta que tú vives hay una cantidad de dinámicas pues que están alterando la vida y que están poniendo en riesgo el futuro del agua y de los animales que a ti te gustan, pues se pueden generar impactos psicológicos delicados, y los niños... Pues, incluso yo sufro de ansiedad climática todo el tiempo, y cuando caen tormentas, lo he discutido ahí con Ángelo, yo sufro muchísimo porque genero en mi cabeza una cantidad de posibles escenarios que a mí me mortifican. La salud mental es fundamental, y para eso hemos estado aplicando dinámicas de meditación, respiración consciente, visualización de los sentimientos, de las emociones, por qué te sientes así, de dónde nace, cuál es la causa, qué podemos hacer, conversarlo. Digamos que la educación tiene que ser integral y no puede ser únicamente técnica, tiene de alguna u otra manera que involucrar de manera holística diferentes áreas, pues no solamente del conocimiento, sino del ser. Entonces,
Aparte de esto, ha estado, por supuesto, involucrado el tema del pensamiento geográfico y desde todo el proceso ha estado acompañado de jornadas de campo. Venga, aprenda a ubicarse, cuál es el norte, cuál es el sur, cuáles son esos elementos que puedes identificar en un mapa, que es una curva de nivel. Desde chiquitos, ponerlos a interactuar con esto y con el entorno, pues resulta bien interesante porque los niños están llenos de interés por aprender, de curiosidad, de creatividad, y son elementos que desde niños empiezan pues a darles elementos que al menos a mí en lo personal nunca me dieron, y me atrevería a decir que a la mayoría de nosotros acá tampoco. Yo vine a coger un mapa y una brújula fue cuando estuve en primer semestre de la universidad. De resto, en el colegio a mí nunca me pusieron un mapa, más allá del mapamundi, de nuevo, en donde me hablaban de ciencias de la Tierra, pero en clase de sociales. O sea, eso no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, pues todo el tiempo acercar a los niños a la roca, ponerlos a dibujar, qué ves, qué sientes, la textura, los colores. Es bastante gratificante, yo creo, el proceso en términos de despertar la curiosidad de los jóvenes y de los infantes y darse cuenta pues que son semillitas que quieren brotar, y ahí es los seres que van a tomar decisiones distintas, porque es que de alguna u otra manera la programación que tenemos a veces en la medida que crecemos como que es más difícil cambiar. Entonces pues a nosotros es fundamental prestar atención a los niños, salidas pedagógicas que incluyen, por ejemplo, la visita al museo del Servicio Geológico. Allá se llevaron a los niños, estuvieron pues con las jornadas de los guías y quienes lideran allá el museo. Todo esto acompañado de dinámicas de creación, incentivando la creatividad, viendo reflejado el pensamiento sistémico, que esto es lo que a nosotros más nos llama la atención, que los infantes tengan la posibilidad de pensar que es que el agua que corre por sus casas está conectado con las nubes, y está conectado con los lagos, y está conectado con las plantas, y está conectado con los árboles, y está conectado con los animales, y que de alguna u otra manera en la naturaleza todo está conectado. Pues eso ha sido, digamos que bien especial, bien bonito, muy retador, pero ese aprendizaje sistémico pues creo que es algo de mucho valor ahorita en lo que estamos explorando en Aurora. Algo que definitivamente a nosotros pues también nos tiene con mucha motivación es que estamos explorando realidad aumentada, realidad mixta, creando universos metaversales para poder llevar a los chicos a experiencias surreales para ellos, en donde a través del juego y a través de meterlos en un escenario pues, que nunca habían tenido, pues puedan no solamente tratar de comprender, sino sentir el funcionamiento sistémico del planeta. Todo esto pues acompañado de diferentes dinámicas. Como les decía al comienzo, esto es un proceso, esto no es de una clase, de dos, esto ahorita llevamos año y medio haciendo dinámicas, probando diferentes estrategias, tomando resultados, registrando el proceso, dándonos cuenta qué funciona, qué se puede mejorar, qué de pronto no está tan bueno. Y digamos que este es un ejercicio pues que yo creo que es de mucho valor para nosotros como Aurora en el propósito de divulgar y comunicar las ciencias de la Tierra, pero en general para el gremio geocientífico, pues porque de alguna u otra manera, como les mostré en las cifras del Ministerio de Ciencia, es imprescindible empezar a llegar a otros públicos, porque es que si no la ciencia se va a ahogar en algún punto, pues porque las dinámicas civilizatorias no nos van a permitir seguir habitando el planeta. Entonces, pues de alguna u otra manera estos son dinámicas, ejemplos de lo que ha sido el proceso. Y algo lindo es que Somos Tierra contó también con la participación de muchos investigadores de acá del instituto, en donde a través de sus investigaciones, pues acompañándolos en creación de storytelling, los guiamos para que nos compartieran un poco lo que hacían. Diseñamos una cantidad de contenido audiovisual para transmitir por redes sociales, que hoy en día también igual esto alimenta como tal los procesos de geoeducación que tenemos con los chicos. Y pues es un ejercicio muy bonito porque tanto la gente que luego ve los contenidos finales pues puede apropiarse de ellos, pero para los investigadores es también un ejercicio muy interesante, porque es que a nosotros tampoco nos enseñan a comunicar, nosotros somos investigadores, no comunicadores, así que es muy difícil también pues que en ese escenario pretendamos que la ciencia llegue a nuevos públicos. Con esto, la invitación y una de las conclusiones es: necesariamente necesitamos empezar a formar y a favorecer otro tipo de habilidades en las personas que nos dedicamos a la ciencia. Necesitamos prestarle atención, y es relevante prestarle más cuidado a los jóvenes, a los infantes y a los públicos por fuera de la academia.
Y ya para terminar, Aurora, pues esto solamente es el proceso de geoeducación que nosotros hoy tenemos. Nos dieron la posibilidad de compartir un espacio en la parte empresarial. Allá tenemos un póster en donde tenemos códigos QR con todas las otras creaciones audiovisuales que hemos hecho. Hemos contado con la fortuna de trabajar pues con el instituto, con el grupo de investigación, con la Universidad de Caldas. Hemos creado productos audiovisuales para el museo, para la Asociación Internacional de Nanoplancton, para la Universidad de Regina. Hemos trabajado con la Universidad de Lyon. Entonces, pues digamos que allá en el póster esperamos contar con su presencia para que conozcan lo que hemos estado haciendo, para que ojalá podamos hacer sinergias. Aurora es un barco que tiene las puertas abiertas y que quiere que toda la gente que de alguna u otra manera resuena con el propósito que tenemos, pues se sume. Y esto a la final es una tarea que yo creo que desde la geoética y la responsabilidad que tenemos pues como personas que nos dedicamos a las ciencias de la Tierra, pues está bueno que le compartamos a públicos por fuera de la ciencia. Así que muchas gracias. Alejo, muchísimas gracias por compartir el por qué es importante comunicar las ciencias de la Tierra. Damos espacio a las preguntas. No sé si las personas tienen preguntas de las últimas 3 charlas. Que se hagan las 3 ellas. O no.